Y analizamos ya la actualidad con José Miguel González, economista y director de consultoría en Corporación 5. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy bien. Bueno, supongo que cuando pues abordamos, ¿no?, el hablar de la actualidad económica en esta entrevista, quizá ninguno de los dos pensábamos que fuera a cambiar tanto después de la noticia ayer de ese adelanto electoral, ¿no?, o esas elecciones en Cataluña. ¿Qué supone que haya elecciones en Cataluña para todo el país en concreto? Bueno, en concreto no debería suponer nada, lo que pasa que las implicaciones políticas que tiene el adelanto de las elecciones ha hecho que se aplacen la aprobación de una ley de presupuestos generales del Estado para el presente año. Esa sería la primera implicación importante económica, además, en donde se le pudiera parecer que se le quita hierro a tener presupuestos prorrogados, pero es que la realidad de 2024 es completamente diferente a la de 2023 y más en el ámbito de Canarias. Por lo tanto, implicaciones, digo, desde la perspectiva de cualquier comunidad autónoma, cualquier sección territorial puede adelantar sus elecciones, pero en este caso, dada la composición del gobierno y los apoyos parlamentarios que necesita el propio gobierno para poder seguir gobernando, pues eso hace que no tenga la completa seguridad de que haya una ley aprobada de presupuestos, algo que hasta ayer por la tarde, antes de las 5 de la tarde, sí, así era, pero a partir de ahora, pues bueno, tocan nuevas reglas y esta inestabilidad política, pues obviamente no ayuda para nada a la conformación de planes ni para las empresas, ni para los trabajadores, ni para la sociedad en general. Claro, muchos pensarán, dice, bueno, pero es que las elecciones son en Cataluña, a mí esto no me tiene por qué afectar ni nada parecido, ¿no? Pero como indicas, claro, son regiones donde, con unos nuevos presupuestos estatales, las cosas iban a cambiar, ¿no? Sí, ¿no? Y además no solo unos nuevos presupuestos estatales para Cataluña de forma concreta, sino para el resto de España. Hemos de recordar que, por ejemplo, en el caso de nuestro archipiélago, la Agenda Canaria estaba incorporada dentro de los apoyos que se les daba desde la perspectiva parlamentaria de las diferentes iniciativas legislativas y acciones políticas que llevaría a cabo el gobierno. Y en este caso, pues bueno, dicha Agenda Canaria pues vuelve al congelador, así de claro. Lo que ocurre es que, bueno, a partir de ahora, ese fino apoyo de establecer equilibrios puntuales, pues bueno, podría establecer pues incluso un mayor valor por parte de Canarias dentro del arco parlamentario con el objeto de plantear pues mejoras para que al fin y a la postre lo que se plantea es, sin perder la cohesión territorial, Canarias no quedarse atrás, obviamente. Claro, ¿cómo afecta que pues ahora se prorroguen los presupuestos y veamos que en este 2024 pues contamos con esas cuentas del año pasado? ¿Qué le supone a Canarias? ¿Dónde se pierde y dónde pues bueno, tampoco se va a notar tanta la diferencia? Bueno, hay determinados tipos de acuerdos que decaen, en donde dependiendo de la naturaleza del mismo, cuando no están consolidados presupuestariamente, estos decaen. A partir de ahí eso no significa que desaparezcan, sino que hay que hacer un esfuerzo político adicional con el objeto de plantear la mejora. Nada es insalvable, obviamente. Lo que ocurre es que en lugar de estar dedicándonos a resolver los problemas reales de la ciudadanía, pues estamos tejiendo nuevas estrategias políticas para poder seguir garantizando pues determinados tipos de líneas. Todas aquellas propuestas nuevas que se plantearían para el 2024, sí es verdad que no solo decaen, sino que nunca han sido puestas en circulación. Entonces, bueno, repasando todos estos temas, repito, no hay nada insalvable, pero el nivel de esfuerzo y pérdida de tiempo, porque al final la inestabilidad en ámbitos económicos se llaman equilibrios inestables, que tienes que estar todo el tiempo intentando plantear determinados tipos de acciones para que no se pierda pues esa cohesión, pues bueno, pues en este caso pues hay un trabajo adicional que hay que desarrollar que nos desviará probablemente de aspectos tan puntuales como por ejemplo el desvío de nuestra renta per cápita respecto al ámbito nacional, el empobrecimiento y separación progresiva de la brecha social en Canarias respecto al resto del Estado y el resto de Europa. Pues bueno, pues temas tan importantes como ver si se modifica el régimen económico y fiscal en aras de plantear consolidación de las mejoras de las inversiones, pues bueno, pues todo eso al final, como cualquier nivel de incertidumbre, pues se le incorpora una neblina adicional
que bueno, imposibilita atisbar cuál va a ser la solución final. ¿Hay alguna partida que hayan elaborado pues tanto José Miguel González o los economistas en Canarias o incluso la propia área de Hacienda, ¿no? Del gobierno de Canarias, que vea que sí va a ser bastante sustancial y que va a haber una diferencia ahora con estos presupuestos que no va a haber en 2024, que se vaya a echar en falta? ¿Hay algo que diga, bueno, es que esto que iba a venir iba a ser muy bueno, pero es que ahora resulta que, como bien decía José Miguel González, se queda en el congelador? Bueno, principalmente lo que se planteaba era establecer acciones de política económica en materia de cohesión económica y social, es decir, esta asignatura que, aunque algunos llevamos más de 20 años relatando la peligrosidad del desvío en materia de productividad y renta, pues ahora afortunadamente la agenda política lo tiene como algo prioritario, pues habían determinados tipos de acciones, repito, dentro del régimen económico y fiscal, incluso aventurándonos a establecer modificaciones dentro de las cotizaciones a la seguridad social con el objeto de hacer la estructura productiva y social de Canarias más competitiva sin menosprecio del resto de acciones. El resto de circunstancias, digo, no son insalvables. Por ejemplo, la gratuidad del transporte, en donde, bueno, afortunadamente estaba en el presupuesto anterior, pero las reacciones y realidades que tenemos en este año desde el punto de vista del uso que se hace del mismo no son para nada comparables. Por lo tanto, bueno, son créditos ampliables que de un año a otro se pudieran modificar, pero hay otros en donde pues, bueno, pues yo sigo insistiendo en ese esfuerzo, no porque está mal esforzarse y trabajar, sino simplemente porque nos desvía de acciones que ya podríamos estar resolviendo, o al menos poniendo los cimientos para resolver, y que en este caso pues se vuelven a detener. Y cabe la posibilidad de que sin unos presupuestos todas esas mejoras o todos esos cambios se puedan dar a través de decretos, a través de alguna otra circunstancia legal, ¿no? Que permita que Canarias pues no tenga esa agenda canaria tan, digamos, tan obsoleta, entre comillas. Si hay aprobación por la mayoría parlamentaria, por supuesto, pero es que lo que estamos viendo es que justamente lo que está sucediendo en el arco parlamentario es que cualquier medida tiene unas dimensiones políticas completamente diferentes. Es decir, la aritmética parlamentaria cambia dependiendo de la realidad que se quiera abordar. No es lo mismo problemas que pudieran pasar en País Vasco o en Cataluña que problemas que pudieran pasar en Madrid, en Canarias. Entonces, claro, a partir de ahí, pues bueno, pues esa aritmética parlamentaria no nos permite decir, bueno, todo lo que se plantee por parte del gobierno va a ser aprobado, todo lo que se plantee por parte de la oposición va a ser matizado. No, en este caso, pues, y hemos tenido ya experiencias a lo largo de esta legislatura en donde incluso iniciativas gubernamentales pues han salido rechazadas porque no tienen los apoyos mínimos exigibles. Todo esto entiendo, José Miguel, que va a ser que esa solicitud, ¿no? O esa bajada del IGIC, de la que tanto se ha hablado y que dependía mucho también de unos presupuestos y ver, ¿no? Pues cómo iba a pues, establecerse la economía para este 2024, también entra en el congelador. Bueno, lo que ocurre es que el IGIC es competencia autonómica, es decir, también es cierto que la reflexión que él plantea está muy relacionada con la disminución de los fondos provenientes de la recaudación del IGIC. Ahora bien, aquí hay un mantra que no siempre es cierto, que es que cuando bajas impuestos disminuye la recaudación. Eso no siempre ocurre. Eso hay un concepto económico que se denomina elasticidad consumo, en donde hay determinados o pudiera haber determinados tipos de bienes y servicios que disminuyéndole su presión fiscal fomenta su consumo. Entonces, bueno, en este caso lo que tampoco pudiera parecer lógico es que no se hiciera nada estableciéndose récord en las recaudaciones. ¿Por qué? Porque afortunadamente el IGIC depende del gasto y ahora mismo tenemos conformada una estructura de gastos más potente, sobre todo derivada de los consumos turísticos, por qué no decirlo, y a partir de ahí, pues bueno, se pudieran plantear correcciones, tal vez no de esos dos puntos inicialmente, hacerlos en un corto plazo, en un corto periodo de tiempo, pero sí a lo largo de toda la legislatura. Es decir, hay determinados tipos de modificaciones que incluso no tienen ni por qué ser generalistas e incluso pudieran establecer pues incorporar determinados tipos de bienes y servicios al tipo máximo del IGIC, mientras que hay otros en donde pudiera afectar más a los bolsillos de los canarios y canarias, pues plantear algún tipo de rebaja adicional. Yo creo que en la voluntad del gobierno está poderlo hacer.
Ahora, pues bueno, pues esto es un inconveniente más en donde la compensación en renta se pudiera ver comprometida, pero repito, el mantra de que menos impuestos, menos recaudación, no siempre es cierto. Es que por eso hacía esa reflexión, ¿no? Porque uno de los argumentos del gobierno de Canarias ha sido no podemos bajar el IGIC porque no sabemos si vamos a contar con unos presupuestos, si vamos a tener pues esa capacidad económica, ¿no? Que a lo mejor nos permitiría tener pues esa estabilidad, ¿no? A través de esas cuentas estatales. Y claro, ahora que digamos vemos que eso no va a ocurrir, puede ser un argumento al que nuevamente se acoja, ¿no? El gobierno de Canarias. Pero desde entonces, desde tu punto de vista como profesional o economista o experto, ¿se puede entonces bajar el IGIC aunque esos presupuestos se prorroguen? De forma puntual, quirúrgica, determinados tipos de bienes y servicios, y no solo bajar, sino modificar toda la estructura impositiva, es que es una de las asignaturas pendientes que ya no solo tiene este país en general, sino Canarias en particular. Y otra de las cosas que has mencionado, que es importante tener en consideración, que es la entrada de las reglas fiscales en materia de déficit y deuda, que claro, eso al final los presupuestos lo tienen que tener contemplado. Por lo tanto, esto pudiera tener hasta derivas europeas en relación al cumplimiento del objetivo de ese ansiado 60% del déficit y ese 60% de la deuda pública y ese 3% de déficit público. Bueno, para cerrar este capítulo y también hablar del IPC ahora y del debate, dicen por aquí, ¿se puede bajarle un pelín la voz a José Miguel, que petardea un poco el sonido? Sí, efectivamente sí, porque de vez en cuando hay un pico, porque también la voz de José Miguel González tiene, tiene ese poderío. Pero como decía, para cerrar este capítulo, claro, vemos que Cataluña convoca elecciones, pero también hay elecciones en el País Vasco y va a haber elecciones europeas. 3 periodos electorales puede hacer y puede provocar que veamos que el legislador se centra más en campaña electoral que en gobernar y eso afecta también a la economía de un país. Sin duda y sobre todo con incertidumbre, porque de las tres comicios electorales que has planteado, hay que tener en consideración que el europeo tal vez es el que nos queda más lejano, pero sí es verdad que plantea determinados tipos de acciones estratégicas que hasta la fecha se han llevado de un signo y que pudieran cambiar. En el ámbito del País Vasco es importante porque tal vez el propio partido que principalmente que sostiene al gobierno tendría que decantarse por una de las dos opciones políticas que pudieran plantearse, PNV o Bildu, y claro, ahí no hay o estás con uno o estás contra el otro, entonces ahí, y en el materia de Cataluña, pues todos sabemos lo que trasciende, lo de la amnistía que se plantea a determinados tipos de personas, y claro, ahí ahora mismo esto es política. El problema que tenemos no es tanto que no se confíe en la política, que de acuerdo es el arte de hacer posible lo imposible, sino es que los antecedentes que tenemos en materia de gestión política en este país, por el partido que sea, pues la verdad que no son para que nos llamen al optimismo. Bueno, bueno, dicho esto, conocíamos esta mañana, si no me equivoco, esa tasa anual del IPC correspondiente al mes de febrero de 2024. Primero, ¿cómo interpretamos lo que es el IPC para quienes nos siguen y a lo mejor no tengan conocimiento bien de lo que estamos hablando? Y segundo, pues, ¿qué hemos encontrado en estos datos hoy? Bueno, pues el índice de precios al consumo lo que nos indica es una cesta de bienes y servicios que nosotros solemos consumir, donde aparece el gasto que ejercitamos en ello. Lo digo el gasto porque, por ejemplo, en el grupo de vivienda no aparece el precio de la vivienda, sino los suministros que le incorporamos a la vivienda, por ejemplo, la electricidad, que es el principal. Bueno, pues ahí nos dice en cuánto han variado los precios que normalmente consumimos en esta cesta a lo largo de un determinado tipo de periodo. Te da la variación mensual, la variación interanual y una variación acumulada en lo que va de año. En este caso, los precios siguen subiendo. Es decir, eso es lo primero que hay que tener en consideración. Pese a que la tasa anual ha disminuido, los precios siguen incrementándose. Ha disminuido en el sentido, en el ámbito de los números positivos. Lo digo porque desde el punto de vista didáctico, cuando se dice es que los precios han bajado, no, los precios no han bajado, los precios han subido menos. Y obviamente desde la perspectiva de nuestros bolsillos sabemos cuál es la diferencia. Entonces, a partir de ahí, lo que nos dice es que Canarias ha crecido desde la perspectiva mensual al mismo nivel que en el ámbito nacional y que al haber crecido menos de lo que hace un año, ya no somos la comunidad autónoma con mayor tasa de inflación, sino somos la tercera.
estamos todavía por encima de la media, pero bueno, al final está haciendo efecto pues aquellas incorporaciones de medidas, sobre todo derivadas de los tipos de interés, para enfriar la economía. Es algo provocado. Esa economía se ha enfriado mucho, por ejemplo, en el ámbito alemán, en donde están en recesión técnica, incluso en el seno de la Unión Europea, pero España, en este caso, por el incremento de la cartera de pedidos del sector servicios de mercado, es decir, el turismo, pues afortunadamente no solo lo ha sorteado, sino que lidera el crecimiento económico. Ahora, ese liderazgo de crecimiento económico no ha significado una reducción sustancial de la tasa de paro cuando somos el país con mayor tasa de toda la Unión Europea. A partir de ahí, lo que nos indica, repito, este tipo de datos es que los precios siguen creciendo, lo que lo hacen de forma algo más moderada que hace un año. Y eso probablemente lo que nos va a permitir es creer los planes que tiene el Banco Central Europeo para reducir los tipos de interés en el segundo semestre del año, que al final para la economía, incluso ya no solo la economía productiva, sino la economía de consumo, pues sería un alivio importante para estar evitando pues, lo que hemos establecido como un impuesto invisible, que es la inflación, porque al final es como si nos drenaran nuestro dinero y desaparece el valor real de nuestras monedas nominales, y a partir de ahí, pues bueno, volver a relanzar el ámbito de la economía, que estamos, eso sí es cierto, que está en una seria desaceleración, algo que trimestre tras trimestre se nos va confirmando con los datos que los diferentes operadores estadísticos van ofreciendo. Claro, y con esta reflexión y con este análisis, José Miguel, algunos estarán pensando, vale, los precios no es que hayan bajado, sino que han subido menos, pero veremos en algún momento que los precios bajan, que a lo mejor, pues no sé, se adecúan quizá a lo que cobramos porque suben los precios, pero los salarios siguen estáticos, entre comillas. Hay que tener en consideración que normalmente los precios tienen un efecto cohete, es decir, suben muy rápido pero bajan en paracaídas. Entonces es muy complicado el que determinados tipos de precios, por ejemplo en el ámbito de la electricidad sí que disminuyeron, en el ámbito de los carburantes sí que disminuyeron. El precio final, el PVP, el precio de venta al público. En el resto de bienes y servicios es deseable, lo que ocurre es que la velocidad a la que lo van a hacer probablemente antes termine por equipararse el salario a lo que es la evolución del nuevo precio antes de que ese precio vuelva a incorporarse en las cifras que teníamos pues no solo antes de la pandemia, que era una inflación de demanda, repito, sino lo más importante, antes de la guerra de Ucrania, que es que no nos olvidemos que no ha finalizado, y al no finalizar pues sigue generando, más allá del drama humanitario, que es la parte prioritaria, pues sigue incorporando también presión alcista sobre los precios, sobre todo los derivados de la energía. Bueno, vamos a ver también cómo se desarrollan todos estos meses, como siempre decimos, y ya para ir acabando, no sé si José Miguel González tuvo oportunidad de ver el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, si por lo menos en algunos resúmenes encontró algo significativo en materia económica, porque ha sido un debate, digamos, muy amplio, como siempre, ¿no? 3 días, propuestas, etcétera, etcétera, pero ¿ha habido alguna propuesta económica que le haya llamado la atención a José Miguel González? Bueno, más que propuestas, voluntades, y la voluntad, como decía antes, de que el gobierno ha hecho suyo la preocupación de la evolución de la productividad y la separación en rentas de Canarias respecto al resto del territorio nacional. Y digo separación porque nos estábamos acostumbrando a que siempre en las ratios económicas estábamos por debajo de la media. El problema es que en los últimos 25 años dicha brecha se ha incrementado, y es afortunadamente que el gobierno pues lo ha hecho suyo, el gobierno y la oposición, porque me consta que hay pactos internos con el objeto de que se planteen soluciones y al menos, como bien decía el presidente, pues plantear los cimientos, no para solucionarlo a corto plazo, porque tampoco hay que ser realistas y no se soluciona a corto plazo, sino incorporar pues aquellos cimientos para poder desarrollar y estar en vías de solución. Ahora bien, el debate, no nos olvidemos, ha estado muy condicionado por los presuntos casos de corrupción, y a partir de ahí, pues bueno, pues todo se empantana, y lo que da la sensación de que se convierte más en una conversación interna del ámbito parlamentario que una conversación hacia la sociedad. Y a mí me gustaría conocer cuáles han sido los niveles de audiencia por parte de la sociedad en general, de seguimiento. Aquellos que por motivos profesionales lo tenemos y debemos hacer, por responsabilidad y conocimiento, pues bueno, pues me consta que sí ha sido el normal. Ahora, desde el punto de vista de la población en general,
probablemente no hayan sido tan espléndidas las audiencias como por cualquier otro programa en prime time que podríamos ver en cualquier cadena generalista en nuestras televisiones. Está claro. Lo que sí se pudo ver en ese debate, y ya no es la primera vez que lo vemos por parte del presidente, es que ha pedido a la patronal turística o a aquellos, ¿no?, que, digamos, pues se encargan de acoger a todos los turistas que vienen a Canarias, de que hay que subir los salarios. Y también esa propuesta, el presidente de la agrupación socialista Gomera también la ponía sobre la mesa, hay que empezar a subir salarios, sobre todo a aquellos que trabajan en el sector turístico. No sé si esto es posible o cómo lo ve José Miguel González a través de esa propuesta. Bueno, subir salarios, obviamente, si eres el que te toca cobrarlos, es una buena noticia; si es el que te toca pagarlos, no tanto. Y aquí hay que tener en consideración una observación, que es que hay convenios colectivos. Es decir, y justamente son dos convenios colectivos sectoriales que han sido aprobados por las fuerzas sindicales y patronales más representativas en este caso. A partir de ahí hay que tener una fina línea de elevar lo que es la ganancia de los trabajadores sin que el sector pierda competitividad, porque al final generamos lo que generamos por también ser no solo excelentes en destino, sino por ser competitivos, incluso en un entorno en donde ha habido incrementos de precios y la demanda ha sido capaz de pagar precios. El escenario que hay ahora mismo es completamente contrario al que teníamos en 2019 y por lo tanto que se sienten las partes para renegociar y volver a abrir todo lo que son las categorías profesionales y las ganancias salariales importantes, porque al final también como sector empresarial te interesa que al otro lado del mostrador, ya no solo en el ámbito turístico en concreto, sino recordemos que las personas que desarrollan su actividad productiva en el ámbito turístico consumen bienes y servicios del resto de estructura económica. Entonces, por eso es importante que se plantee pues, ese consenso necesario y que se abra las veces que haga falta en las tablas salariales con el objeto, repito, de incrementar el poder adquisitivo de la sociedad, pero sin que el sector económico pierda competitividad. Ese es el fino equilibrio que, bueno, que uno que con los antecedentes sindicales que tiene sabe lo que es negociar un convenio colectivo y las derivas que tiene. Claro, que puede ser quizá a lo mejor un mensaje que se lanza, pero que se sabe que no es tan sencillo ni llevar a cabo, ni por mucho que se diga tampoco, pues se puede cambiar de un día para otro, ¿no? El único salario que se puede cambiar de un día para otro, y lo hemos experimentado, es el salario mínimo interprofesional, y bueno, y obviamente lo cambia quien no lo aplica, porque no lo tiene por qué aplicar, que es la propia administración pública. El otro, el de la actividad privada, tiene que ser negociado en el ámbito de la negociación colectiva. Y afortunadamente ofreciendo galones de negociación y equilibrios negociadores entre el ámbito patronal y el ámbito sindical. Bueno, pues tenemos que terminar y como siempre un placer poder conocer un poquito más en profundidad todos los aspectos económicos que giran no solo en torno a Canarias, sino también al resto del territorio nacional. Y hoy es el Día Internacional de las Matemáticas. ¿Los economistas lo celebran de alguna manera, José Miguel? Haciendo más, analizando más cuentas y datos como el que tuvimos oportunidad de hacerlo esta mañana a las 8 de la Efectivamente. mañana, yendo tasas de variación. Bueno, las matemáticas están muy metidas, es una ciencia exacta en una ciencia social y bueno, ya a nosotros nos toca traducir de una deriva hacia la otra. Pero para aquellos que, digamos, como yo decía al comienzo del programa, tuvieron malos profesores, ¿no?, de matemáticas, también tienen que ser conscientes de que sin matemáticas no podríamos vivir, ¿verdad? No, sin duda, es decir, es que es la estructura básica, la abstracción que te generan las matemáticas es la estructura básica de todos los funcionamientos, es decir, los famosos algoritmos, las famosas decisiones se terminan basando en comportamientos matemáticos, pero como bien decía, tal vez hay generaciones en donde se nos incorporó de una forma inadecuada pensando que la letra con sangre entra y al final, pues bueno, pues terminas renegándolo y esa era la realidad, que cuando oías matemáticas, pues el estómago se te daba la vuelta. Sí, efectivamente, efectivamente. José Miguel González, economista, director de consultoría en Corporación 5. Como siempre, muchísimas gracias por estos contenidos y bueno, ya seguiremos muy de cerca todo el panorama económico porque, como siempre decimos, nos afecta de manera muy, muy, muy directa. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego.